Mati. Estoy Sí, todo no hay oído. problema, no hay problema, no hay problema. Ya, pues. Profesor, nosotros vamos a empezar, Matías y yo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, Sí, sí, sí. voy a compartir pantalla. Bueno, ¿Era necesario tener cámara encendida, profesor? Disculpe. Profesor, ¿sí? ¿es necesario tener cámara encendida? Pregunta Matías. ¿Profesor nos escucha? ¿Sí? ¿Es necesario tener cámara encendida? Pregunta Matías. No, pues no es necesario. Basta con uno que tenga la cámara nomás. Y después Ah, cuando ya. le toque, cada uno prende la cámara cuando abre. O sube el documento que tiene que leer. O el PPT, en realidad. ¿Se ve? Ay, Arturo. ay, me tira. Arturo Andrade y Matías. No, Me saca del PPT esta cuestión. no, pero se ve. No sé, pero se me. A ver. ¿Se ve todavía? ¿Sí se Sí. ve? Sí, sí, sí. Vale, ahí sí, ya. Sí, 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 se ve. Ya. Eh, No, si no te preocupes por las barras de los lados, sí, no es lo mismo. Detalles. Sí, son detalles, ¿no? Ya. Buenos días, profesor. Mi nombre es Matías Troncoso. Yo con mi compañero Arturo Andrade vamos a hablar sobre el problema número 3, que está ligado a cuándo se reduce la entropía dentro de un sistema. Dale, Arturo. en, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿en qué condición puede disminuir la entropía de un sistema? De por sí, en cualquier sistema donde se transfiere calor y exista trabajo, es normal que la entropía aumente. Pero claro, la misma excepción es cuando aplicamos trabajo a este sistema. Eh, por lo cual, al aplicar trabajo, nosotros asumimos que este es para ordenar el sistema, como por ejemplo en un refrigerador. Una consecuencia de la entropía es que algunos procesos son irreversibles o imposibles. Es un requerimiento el no violar la conservación de energía expresada en la primera ley. En la segunda ley de la termodinámica se explica que la entropía del sistema aislado siempre aumentará su propia entropía, pues no reciben trabajos. Eh, Ya. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se puede ayudar para poder bajar la entropía de un sistema es que al tener, por ejemplo, un dióxido de carbono como el extintor y luego colocar la boquilla del exterior de la bolsa como una cinta para que no se pierda, abrimos el extintor y eso logra que la presión del gas se acumule al fondo de la bolsa y se solidifique en trozos pequeños. Bueno, aquí también te explican que con la ley de Boyle y la sublimación inversa. Bueno, el caso de la sublimación inversa es el caso más fácil de explicar, creo yo, que nosotros lo que buscamos con el orden de partículas es que a nivel microscópico, al aumentar el calor, aumenta el desorden y eso aumenta la entropía. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros enfriamos un sistema, principalmente un sistema que contiene agua, al solidificarse, tiende hacia el orden. Entonces, en esos casos, cuando nosotros queremos enfriar algo, ahí es donde nosotros aplicamos el trabajo necesario y eso es lo que hace un reordenamiento de las partículas y lo que genera la disminución de la entropía. Una de las cosas más importantes
es que esto es uno de los procesos que no, aunque disminuya la entropía, no se disminuye la entropía universal por la ley de la termodinámica. Y más que nada no es tan frecuente de encontrar en la naturaleza uno de estos procesos. Siempre es el proceso inverso donde se tiende a aumentar la entropía en vez de a disminuir. Una nota también que aunque en la naturaleza no, o sea, no se observan muchos casos de donde la entropía disminuya, son posibles. Por ejemplo, si se lanzan muchas monedas dentro de un barril y todas caen en el mismo lado, eso es posible, pero es poco probable. Al igual de que, por ejemplo, las moléculas de aire en un momento podrían hacerse armoniosos en una habitación. Es poco probable, pero sigue siendo posible. La entropía, bueno, para concluir, nosotros entendemos que la entropía en un sistema aislado aumenta en un proceso irreversible y permanece constante en un proceso reversible. Donde la entropía nunca va a disminuir. Nosotros entendemos que es imposible transferir calor desde un cuerpo con menor temperatura a uno con mayor temperatura sin utilizar trabajo en este sistema. Como por ejemplo, el mismo ejemplo del refrigerador. Nosotros solamente, ¿cómo se llama? En el caso del refrigerador, nosotros estamos sacando de un lugar de menor temperatura a uno con mayor, pero estamos utilizando energía para poder sacar ese calor, sacar esa propia energía del refrigerador. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta sobre nuestro trabajo. Igual no hay ningún problema en recibir dudas. Nosotros podemos responder si ustedes quieren. A mí me quedó clarito, chiquillo. Sí, Gracias, gracias. Siempre creo. Sí, pues si no hay problema, si tienen dudas, igual. Sí, igual es súper interesante el tema. Es súper importante igual saber eso porque son procesos medio, podríamos decir, no tan frecuentes que uno cree, porque principalmente uno siempre está acostumbrado a ver un aumento del desorden en vez de una disminución de. Profesor, también, Mm, si el profesor tiene alguna pregunta, ¿no? Bien, nadie más pregunta, muchas gracias. Parece que no. Bien, continuamos con la siguiente. Muchas gracias, Arturo y Matías. Sea usted, profesor. Muchas gracias a usted, profesor. ¿Quién le sigue? Yo quiero continuar, ya que es el mismo tema, para hacer el contraste. ¿Ya? O sea, complementarlo tal vez y mirarlo desde otro No, punto de no, vista. usted Sí. explique, ¿verdad? Mm. De lo que escogió de entropía, ¿de qué nos va a hablar? Ya, voy a compartir pantalla. ¿Ya? Bueno, el tema central respecto a la termodinámica en este caso es la entropía. La pregunta asociada al punto 3 que también expusieron mis compañeros eh, tiene que ver con netamente con si la entropía puede disminuir o en qué casos. Pero en principio se va a dar una breve definición a modo de conceptualizar
el- el- en la entropía como tal. Entonces es una magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Es una definición más básica y de la cual aquí se muestra una imagen en donde se muestra cómo las partículas en una parte están más ordenadas y en otras están un poco más dispersas. Esto lo podemos asociar perfectamente a lo que es el agua cuando está en estado sólido, se pasa a estado líquido y luego se gasifica. Pero quería explicarlo de una manera, con un ejemplo puntual. En este caso, ¿se puede disminuir la entropía? En general, en el universo, la tendencia es que siempre aumenta y no disminuye espontáneamente. Como bien mis compañeros mencionaban, hay que agregar un trabajo extra al sistema para que esto ocurra. Y al final, la entropía sí puede disminuir, pero en casos puntuales o específicos. Lo que yo voy a hacer es dar el ejemplo del automóvil. Aquí solamente un esqueleto. Lo tomo porque es un elemento común en la vida de todos. Últimamente se da mucho auge al mercado automotriz, entonces quería proponer este ejemplo. Bueno, respecto al automóvil, tienen una eficiencia de motor baja y la mayor parte se va a calor. Ahí va a depende si es diésel o si es a combustión interna con benzina. Pero quería centrarme específicamente en el sistema de refrigeración, o más bien el aire acondicionado. Como todos sabemos, el- el automóvil a combustión interna usa el combustible eh, con una mezcla de aire, lo comprime, explota y esa, esa explosión genera un trabajo mecánico que es una proporción baja y lo demás se va a calor. Pero ese mismo giro puede hacernos que en un caso puntual la entropía puede disminuir y no necesariamente aumentar. Y este es el caso del aire acondicionado. Y aquí se muestra un esquema en donde va cada parte del aire acondicionado posicionada. Cada vehículo tiene su esquema específico claramente. Y aquí quería marcar esta parte de acá donde está el compresor. El compresor es, como bien su nombre lo dice, comprime el gas en este caso y lo hace pasar por ciertos conductos, que en este caso sería esta línea de acá y esta línea de acá hasta el condensador. En este caso, la compresión va a una presión más alta, pasa por este condensador y finalmente llega a esta válvula de expansión donde, donde pasa por este tipo de radiador que lo evapora y crea transforma ese gas presurizado a una parte de menos presión en donde lo enfría y finalmente un ventilador expulsa el aire hacia adentro del vehículo y es la manera en que nos refrescamos. ¿Cuál es el punto aquí? En donde disminuye la entropía es tener un sistema con mayor presión a más temperatura y de acuerdo a este sistema es capaz de disminuir esa presión y además enfriar el gas. ¿Qué hace esto? Produce que el gas incluso pase de estado gas a líquido en una parte y en el evaporador eh, lo enfría aún más cuando ingresa. El punto que quiero llegar es que el ordenamiento de las partículas en un momento se hace mayor, por lo que disminuiría la entropía. Entonces, al disminuir, em, lo hace en un caso puntual solamente, pero no es en general, porque sí necesariamente para que este compresor ande, el motor tiene que estar girando y sí o sí va a tener que tener una fuente externa de trabajo para hacer funcionar todo este sistema. Entonces, respondiendo a la interrogante del tercer punto, si puede disminuir, sí, sí disminuye, pero en casos puntuales. La tendencia en general en el universo es que aumente. Eso sería
la exposición. No sé si hay alguna duda o consulta. Queda claro. ¿Qué pasa con el líquido que queda? O sea, bueno, hay veces que el líquido al pasar por el condensador y el evaporador, eh, queda ahí en esas cositas. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo? ¿Sale? No, no, este es un sistema cerrado. Ah, se mantiene ahí en el Siempre, lugar el líquido. claro, vuelve a ser el mismo ciclo. Ah, ya, ya. El compresor le genera la línea de alta presión, pasa por el condensador, que es la parte frontal acá, de acá. Todavía sigue una presión alta, por así decirlo, y en esta válvula de expansión va modulando cómo ingresa el gas. Ah, ya, ya, ya. Ya. Comprendo. Ya, ya. Muchas Pero gracias. es un sistema cerrado, no debería perderse nada de lo que está dentro. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, yo por lo menos no. No, yo, profesor, tampoco. Bien, muchas gracias, David. De nada por la atención. Gracias. ¿Quién sigue? Nosotros, Daniel y Bastián. ¿Tengo encendida mi cámara o no? No sé si la encendí. Ahí está. Ahí sí. La- Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Buenos días. Nosotros con Daniel Urra y yo, Bastián Pereira, quien habla, vamos a presentar la energía organizada y desorganizada. Para partir, vamos a explicar las primeras dos leyes de la termodinámica. La primera ley nos relaciona el trabajo y el calor que se transfiere a un sistema mediante la variación del sistema interno. En este nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley nos dice que toda energía, o sea, todo trabajo mecánico puede transformarse en calor. Sin embargo, el calor no se puede transformar completamente en trabajo. Así, en este sentido, se define que el calor tiene una trayectoria, que sería de un cuerpo caliente a mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Cuando en un sistema este calor se pierde, o sea, no hay un equilibrio, por ejemplo, tenemos 60 de temperatura a un lado y 50 al otro en igual condiciones de masa, no hay un punto medio, un promedio de temperatura, se dice que se pierde calor y eso se le llama entropía, que es la entropía sería la cantidad de calor, en este caso energía, que se pierde en el sistema. Voy a dar un ejemplo en este sentido. Por ejemplo, si la dirección fuese contraria, es decir, que el frío, o sea, a menor temperatura, transferiera calor a un cuerpo de mayor temperatura. Si yo, por ejemplo, tengo un cubo de hielo y un vaso de agua caliente, agua hervida, el agua herviría más y el hielo enfriaría más. Asimismo, podría crear más cubos más cubos de hielo y mayor cantidad de agua caliente, y eso haría que se creara mayor energía, y eso haría que disminuyera la entropía, cosa que no pasa, porque en ese caso sería que la entropía sería negativa. Por eso se le da la orientación de que se transfiere de un cuerpo a mayor temperatura a uno de menor temperatura. Profundizando en esto de la segunda ley, en la entropía se dice que es un desecho
que es energía de desecho. ¿Por qué? Porque es energía que no se puede aprovechar completamente. Como mencionó el profesor en una clase anterior, cuando nosotros estamos en un auto, el motor libera energía, calor, por transmisión, por conducción. Se calienta el motor y esa energía no se puede aprovechar. Esa energía se dice que es energía de desecho y hay una forma de poder calcularla, que es el cálculo de la entropía, que es la cantidad de energía que se pierde. En este sentido, nosotros vamos a tener dos tipos de energía: energía organizada y desorganizada. La energía organizada es energía que se puede aprovechar, energía utilizable. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del auto, si nosotros quemamos el combustible para el motor, la energía organizada sería la energía que puede producir un movimiento, un trabajo en el auto, que sería el arranque. Y la energía desorganizada, como mencioné recientemente, sería la energía que libera el motor, el calor, que ese no se puede aprovechar. Por tanto, se pierde y hace que se aumente la entropía del universo. Esa energía se libera al medio ambiente. Como mencionaron anteriormente nuestros compañeros, esa entropía se puede disminuir. Sin embargo, se puede disminuir en el sistema, porque como mencionaron, se puede generar trabajo para disminuir la entropía dentro del sistema, pero esa energía se tiene que adquirir de alguna otra parte, y eso sería el sistema externo. Entonces siempre hay un aumento de entropía en el sistema. Ahora vamos a entregar algunos ejemplos que nos va a presentar nuestro compañero Daniel. Bueno, como ya mencionaba mi compañero, ahora le puedo entregar dos ejemplos de energía organizada, o en los que se puede encontrar energía organizada y desorganizada. El primer ejemplo, que ya mencionó Bastián, es la energía organizada y útil que se encuentra en la gasolina. Cuando la gasolina se quema, esta energía es liberada y se utiliza para mover los pistones, para calentar el motor y el entorno, y otra parte de esta energía es liberada a través del tubo de escape. Cuando esta energía útil y organizada es utilizada, se degrada a energía desorganizada, la cual no va a poder ser utilizada o no va a poder volver a ser utilizada para realizar el mismo trabajo. Es decir, que esta energía que se degradó no va a poder ser utilizada para volver a iniciar otro motor o hacer mover a otro automóvil. Otro ejemplo de energía organizada y desorganizada es la energía organizada eléctrica, es la energía eléctrica organizada. Esta energía puede ser utilizada para encender una ampolleta. Al realizar este trabajo, la energía organizada es liberada al entorno en forma de energía calórica desorganizada. Esta energía calórica no va a poder ser utilizada nuevamente para encender otra ampolleta, a menos que exista la intervención de un organizador externo, que son instrumentos que se pueden utilizar para optimizar el uso de la energía organizada y útil. Y bueno, como pudimos ver, la calidad de la energía, la calidad del orden de la energía disminuye con cada transformación que ocurre. Es decir, la calidad de la energía disminuye con cada uso que nosotros le damos a esta energía. La energía organizada tiende a transformarse en energía desorganizada, lo que nos puede llevar a dar otra interpretación de la segunda ley de la termodinámica. Y esta es que los sistemas naturales tienden a avanzar hacia estados de mayor desorden. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta o algo en lo que nosotros podamos responderles? A mí me quedó todo claro. ¿Puedo preguntar yo? Bastante simple de entender. Es que cuando dijeron que la energía pasa de energía organizada a desorganizada, bueno, pierde esa propiedad de ser organizada, o sea, para utilizarse en algo. Entonces, eso quiere decir que el sistema en el cual se está ocupando es cerrado y puede pasar a abierto o sigue manteniéndose cerrado. Acuérdate que el sistema cerrado es cuando se puede transmitir energía, pero no ingresa nada en sí. Ya.
Entonces sí se puede como liberar a través del calor. Por ejemplo, recién me acordé de un ejemplo que es como más simple, que nos pasa todo el día cuando nosotros comemos. Los alimentos tienen energía. Por ejemplo, si comemos, no sé, un plato de comida caliente, tenemos energía calórica del alimento, lo que comemos, y además el plato caliente. Y el plato caliente a nosotros nos eleva la temperatura del cuerpo, pero esa temperatura que nosotros vamos a presentar no la vamos a utilizar. Sí, la que nos entregó el alimento. Ya me queda clarito. Gracias, chiquillo. Profesor, ¿alguna acotación, alguna consulta o dejo de compartir? Preguntas. Gracias, Daniel. Gracias, Bastián. Gracias a ustedes. Ahí Yo sí. quería hacer un comentario, pero más que acotación a la presentación, es como al tema, que, y los ejemplos que usaron, en realidad yo también lo usé lo del motor, como que nos da a pensar en cómo optimizar todo eso, esas máquinas o esos sistemas, porque por ejemplo el motor, la misma luz incandescente o halógena, son súper poco eficientes. Entonces, cuando lo pensamos, yo estoy investigando igual un poco y la eficiencia no es más del 20%, 10% y todo lo demás se va a calor. Entonces, como que nos da a pensar qué tecnologías nuevas podrían haber para optimizar todo eso. Ese era el comentario que quería hacer. Bueno, ustedes lo acaban de decir, que la energía, lamentablemente, no se puede utilizar solo en un sistema 100% organizado. Imposible. El ejemplo del motor, por ejemplo, si bien es cierto, los pistones queman la gasolina organizada, digamos, para entregar el trabajo de movimiento, por mucho que perfeccionemos la pérdida de calor hacia afuera, del primer momento que existe el movimiento, ya hay pérdidas en entropía, porque si hay movimiento hay roce, y el roce es imposible de eliminarlo. Te pondrán mejores aceites al motor, mejores rodamientos, mejor tipo de anillo, bujes, etcétera, pero siempre va a haber parte de la energía que va a ser desorganizada. No toda la energía que se usa va a resultar 100% de un trabajo organizado. Esa es la condición hoy día de la tecnología. Para optimizar hay que usar la energía lo más organizada posible, pero no podemos eliminar la energía desordenada. Sí, de hecho, estuve viendo unos videos, bueno, en realidad de recreación, que hablaba sobre los temas del el panel solar, y que Claro. la energía que entrega el sol solamente se puede aprovechar en un 40%, y de ese 40% los paneles tienen la capacidad de utilizar a lo más el 27%, Así es, por la calidad de los materiales también. así es. Es decir, Entonces, por ese nosotros como lado, rendimiento tecnológico promedio mundial no sobrepasa el 20%. Por lo tanto, si nosotros gastamos 1000 litros de combustible, ¿verdad? Una cierta cantidad de ello es útil, el otro es entropía. El otro se fue en energía, entre comillas, desordenada. Podemos aplicar un poco, pescar los gases de escape y calentar una pieza antes de meter la fundición. Bueno, estamos disminuyendo la entropía, pero no se puede llegar a cero. Juventud, si se nos corta, porque nos apareció un pantallazo ahí que nos queda 10 minutos, les mando, pero inmediatamente un link, profesor, por si acaso. O primero lo hacemos, porque ya de cuando salió el letrero deben quedar como 4 minutos, es mejor hacer un un link nuevo. preámbulo y les mando el link.
¿Ya? Sí. Si es que no se me enojan lo que están esperando. No, no se preocupe, profe. Es mejor. Mejor. ¿Ya? Mejor. Porque así no hay corte. Amamos. Ya. Paramos entonces un poquito